Y ese choque, eso tiene un nombre, ¿no? Esa práctica, ese momento, se le llama la muerte del ego, ¿no? Ya no estás relajando las capas, sino que básicamente te estás desnudando de todo tu proceso de acumulación egoica, de todas tus capas de esa cebolla de la identidad, y llegas a ese punto cumbre donde el ego se desvanece y muere en vida. Es un proceso maravilloso, bellísimo. Pues bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Más Rico a los 30 y pico. Mi nombre es Daniel Meinhardt y estoy muy agradecido de que estén aquí conmigo el día de hoy. Quinto capítulo. Se cuenta fácil, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer allí. Y bueno, les agradezco a todos los que escuchan desde las distintas plataformas. Una cosa que me di cuenta, para los que quizás no me están viendo en YouTube, puedes verme en YouTube a través de Daniel Meinhardt en YouTube. Que hay varias técnicas, ¿no?, que debo ir mejorando en este proceso, sobre todo para el área visual. Bueno, para ambas áreas, los silencios, por supuesto, ¿no? Y bueno, la edición ayuda un poquito ahí a no tanto silencio cuando empiezo a pensar y a buscar ideas. La segunda es, si van a mi video de YouTube se darán cuenta que Más Rico a los 30 y pico, su servidor se rasca la nariz demasiado y no está pasando nada. ¿Cuál es los nervios de rascarse la nariz? No debes rascarte la nariz, dice el protocolo, el manual de Carreño, en video. Y bueno, finalmente mirar a la cámara. Haremos el mayor esfuerzo para mirarlos profundamente a los ojos. Bueno, bienvenido. Estamos ante el quinto capítulo y quizás el orden que le he dado a estos capítulos no sea totalmente lineal. O sea, si estamos hablando de las distintas capas de la identidad y de llegar, por supuesto, a la esencia de nuestro ser, no estamos yendo por capa, quizás cómo se va construyendo cada capa, asumiendo que eso sea un proceso lineal, que no lo es, pero digamos más alineado como a las edades, pudiera hacerse como un proceso lineal. Yo no lo he hecho necesariamente así. Primero les hablé como introducción a mi propio proceso sobre el cliché del éxito, ¿no? Como herramienta para llegar a la felicidad. Y eso fue como mi puerta de entrada, ya que descubrí en mi caso, pero lo compartí con ustedes, que es la felicidad, la dicha, el bienestar lo que debe prevalecer, lo que debe ir primero, ir por delante a la búsqueda del éxito, ¿no? Y también, bueno, eso fue como mi entrada a este proceso espiritual, a este proceso de transformación, digamos, de relajación de mi identidad, ¿no? Si se puede decir así. El segundo capítulo hablamos un poco de la domesticación, cómo estamos domesticados para sufrir, controlados, criados, adaptados a ciertas condiciones en nuestro ambiente para complacer los estándares de la sociedad, de nuestros familiares y los mismos propios a través de esa narrativa del ego, esa narrativa del yo soy esto, yo soy tal cosa, que nos controla y nos mantiene prisioneros. Y escuchando un podcast muy divertido que habla del daoísmo, habla de que la llave de esa, mira, está yo rascándome la nariz. No vayan a verme en YouTube rascándome la nariz. De esa prisión la tenemos en el bolsillo, ¿no? Bueno, en el tercer capítulo hablamos un poco más de lo que verdaderamente somos en esencia, en contraste a lo que empezamos a pretender ser a través de esa acumulación de distintas formas de identidad que terminan conformando en su totalidad una amalgama de ese yo, de ese ego, ¿no? Y en el capítulo 4 me disparé a una capa que, si lo fuéramos a hacer más o menos por edades, estoy un poquito alérgico, la verdad. Si lo fuéramos a hacer por edades, me salté varias otras que vamos a hablar aquí, como el género, como temas de la niñez, en la infancia, el nombre, tus apellidos, tus nombres, tu identidad familiar, etc. Pero me salté directamente a hablar de sexualidad porque sentí que era un tema muy vulnerable para mí y para
cualquier persona, especialmente si venimos de una sociedad machista, hablar de la fluidez sexual, hablar de quizás una relación con otro hombre es algo tabú para mí mismo, es algo que me desafía en esa identidad que yo también tengo y que trato de relajar todos los días, ¿no? Entonces ese fue parte del proceso de abrirme a ustedes, de compartir desde la vulnerabilidad lo que yo pienso acerca de cómo la vida entera en su esencia es fluir y la sexualidad no se separa necesariamente de eso. En todos estos temas trato de evaluar todas esas capas que hemos ido acumulando y cómo llegar a la esencia. ¿A la esencia de qué? A la esencia de lo que trasciende nuestra presencia, nuestro elemento físico en esto que llamamos realidad, que me pueden escuchar constantemente hablando de este plano, ¿no? Para mí es más una ilusión, una ficción. Y hablar de estos temas que son inmateriales, espirituales, requiere un sentido de responsabilidad, como casi todos los temas, ¿no?, que se hablan, ¿no? Requiere que uno tenga una especie de disclaimer y de advertencia para que quizás no nos coja desprevenidos, como quizás me cogió desprevenido a mí. Existe en el camino de evaluarnos un concepto, ¿no?, inventado por, digamos que lo colocaron el nombre, no lo inventaron, le colocaron el nombre, un par de expertos en la salud mental que se llaman Stanislav y Christina Grof, ¿no? Ellos lo denominaron emergencia espiritual y de eso vamos a hablar hoy, qué es la emergencia espiritual. Y hablo de esto como un tema de responsabilidad porque hablar de la identidad, de cómo relajar esa identidad y hablar de llegar a la esencia y cuáles son las herramientas que nos pueden llevar a llegar a esa esencia que nos permite conectar con la verdadera conciencia, como digo siempre, la conciencia con L y C mayúscula, que es la única que existe, con la fuente real de la creación. Llegar ahí, tocar ahí, rozar ahí, es maravilloso, pero también conlleva potencialmente a una crisis existencial fuerte, verdadera, que estos especialistas de la salud mental que les mencioné definen como emergencia espiritual. Para mí es definitivamente la forma más profunda de una crisis de identidad, ¿no? Y va muy correlacionada con la pérdida de nuestra identidad. En el proceso de ir aflojando nuestra identidad, de irnos separando un poquito de la mente y el cuerpo, terminamos potencialmente llegando a esa esencia y dándonos cuenta del Matrix que les hablaba en uno de los capítulos anteriores, ¿no? De lo que hay detrás del Matrix, que es básicamente la esencia de la existencia misma. Y al ocurrir eso, el ego, la mente, nuestro sistema, que todo es parte de este plano, obviamente entra primero en un estado de fascinación, pero ese estado de fascinación se va, en mi caso, hablando de mi historia, y luego les comentaré con más detalle, se va sobreestimulando por la posibilidad de vivir. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto de relajar nuestro ego? Poder vivir más felices, más dichosos. Sin embargo, eso es como una especie de droga natural, ¿no? Que nos permite apreciar, agradecer todas las variables de este plano de vida, ¿no? Sus colores, sus sabores, sus olores, las personas que conocemos, los distintos momentos, buenos y malos, como parte de una gran obra teatral. Pero en ese proceso espiritual, alguien genialmente, y lo voy a traer a este programa, un muchacho que escuché a través de un amigo que también tiene un podcast y habla en inglés de estos temas, ¿no? De cómo el proceso profundo espiritual, y lo estoy parafraseando lo que él dijo, es imaginarse. Desde la obra de teatro, tú como actor te imaginas
al director o al productor que está creándote en la obra. Ese es básicamente el proceso espiritual. Me parece una analogía genial. Espero tener la oportunidad pronto de invitar a esta persona para que, lo diga en sus propias palabras, que son maravillosas, ¿no? Entonces, en ese proceso de descubrimiento, terminamos descubriendo que somos una ilusión. Eso nos genera una gran fascinación potencialmente por la vida, por la creación. Nos empodera y nos empieza a permitir ver y observar cosas que antes no observábamos, y eventualmente esa sensación de excitación por la vida puede llegar, por lo menos en una primera etapa, un primer episodio, a sobrepasarnos. ¿Qué fue lo que me ocurrió a mí? Algunos de ustedes que me conocen están quizás un poco familiarizados con algo que me ocurrió y nadie tiene todos los detalles. ¿Qué le pasó a Daniel? Bueno, el nombre que utilizaba, y hablaré del nombre, era mi primer nombre legal, Ervin. Y había mucha intriga sobre qué me había ocurrido. Y bueno, obviamente tomó mucho tiempo que esto asentara en mí y poder investigar todo lo que había pasado para llegar a esa conclusión, que yo había sufrido una emergencia espiritual. Al buscar, cualquier persona, y en mi caso yo desde muy niño, he buscado como ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón de la vida? Todas esas son conversaciones que se pueden definir como un poquito más cargadas, un poquito más existenciales, ¿no? Entonces, esa búsqueda te permite ir probando creencias y luego desmantelando esas creencias, ir evolucionando o transformando lo que tú crees que es la vida, tu proceso espiritual, tus relaciones, tu estado de humor, tu estado emocional, tu estado mental, tu estado físico, tus necesidades, tus proyectos y tus metas, ¿no? En la medida que tú vayas tratando de calibrar para qué estamos aquí. Y eso, en conversaciones profundas, quizá tomándote un traguito con un amigo y tal, es una conversación existencialista. Esa búsqueda es naturalmente existencialista. Y en esa búsqueda existe, por supuesto, tropiezos, porque nos encontramos con la variable de que es difícil conseguir una respuesta. Es difícil decir, bueno, ya yo llegué a una conclusión, la vida se trata de esto. Algunos dicen la vida se trata de pequeños momentos, pero existe constantemente una gran contradicción dentro de uno, en la narrativa mental, de qué es lo que verdaderamente somos y hacia dónde realmente vamos y por qué y para qué. Entonces, en ciertos momentos, nuestra identidad, nuestra personalidad, todas esas ideas, esos sistemas de creencia se ven desafiados, se ven retados por lo que estamos viviendo y por lo que estamos pensando. Y ahí es donde se produce la confusión, la tristeza, la depresión, etcétera, ¿no? Y esa tristeza y esa depresión son potencialmente detonantes, llamados de atención para decir, existe otra posibilidad, déjame buscar, déjame reinventarme, ¿no? Y además, en distintas etapas y por distintas razones, los seres humanos experimentamos distintos tipos de crisis existencial. La emergencia espiritual es una de ellas. Mi percepción, porque, la veo como para mí, la más fuerte que he vivido en cuanto a crisis existenciales, pero para mí es mucho más, es como la definitiva, ¿no? Tenemos, en cuanto a crisis existenciales, por supuesto, la adolescencia y cómo encajamos en el grupo, qué queremos ser, cómo quizás marcamos un poco de independencia de nuestros padres, y hay ahí un conflicto interno que nos lleva a adaptarnos o a rebelarnos hasta cierto punto. Muchas personas vivieron quizás esa rebeldía en la adolescencia y es una forma de crisis existencial. Existe también la pérdida de relaciones, de una relación amorosa, una relación de amigo o una relación familiar que termina moviendo lo que todas sus expectativas terminan siendo rebasadas y uno se encuentra en una posición de transformarse,
de reinventarse. Y eso, por supuesto, genera muchísimos retos y muchísimos conflictos. Entonces, eso también lo quise definir acá como una de las potenciales razones para una crisis existencial. También tu identidad religiosa, tu conexión de fe, en qué crees, en Dios, en Jesús, en qué sé yo, cualquiera que sea tu religión, y ante distintas ideas, distintos sistemas de creencia, distintos momentos, ves a esa idea, a ese sistema de creencias totalmente desafiado. O, por el contrario, puedes tener una gran experiencia reveladora que te lleva como a cuestionarte lo que creías, ¿no? Puede pasar hacia cualquiera de los dos lados, y eso también es una crisis existencial que te mueve, mejor dicho, desde lo más profundo de tu ser, ¿no? Por supuesto, una de las más famosas de las crisis existenciales son las crisis de edades, ¿no? Voy a llegar a los 30 y bueno, ahí empieza un gran peo mental, emocional y de todo tipo. A los 40, a los 50, a los 60. Gente que se separa, gente que se casa, gente que se lanza, quién sabe de qué avión, porque quieres sentir, quieres vivir, quieres un momento de decir, se me acaba la vida y quiero reinventarme. Y por supuesto, eso mueve muchísimas cosas dentro y fuera de tu vida, llevándote potencialmente a una crisis existencial. Y bueno, tocando temas más delicados está la muerte de alguien más, ¿no? La muerte, ver la muerte en la cara a través de una relación que para ti era muy importante y que en el momento que esa persona se te va de forma inesperada, también se tambalea absolutamente todo en ti y te planteas qué es lo que quieres para tu vida y por qué y para qué estás aquí. Entonces eso, por supuesto, que puede llevarte definitivamente a una crisis existencial y puede llevarte incluso a una crisis espiritual. He escuchado muchísimas historias al respecto, no tengo una experiencia directa de esa vía. Y por supuesto, en el caso de cada persona, cada individuo, existe la famosa Near Death Experience, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte, que ya sería una experiencia que potencialmente pudiera haberte llevado a ti a la muerte a través de una enfermedad, etcétera, o a través de un accidente. Y eso, tal cual como la vía espiritual, puede llevarte a una emergencia existencial, a una emergencia espiritual, o puede llevarse a una crisis existencial que tambalee tu identidad, ¿no? Entonces, la emergencia espiritual como concepto es en definitiva ese punto donde tu proceso espiritual individual te sobrepasa, te tambalea del todo. Ya tú no estás en control de lo que te está ocurriendo y tu cuerpo y tu mente se ven básicamente dominados por la experiencia y es un proceso, quiero decirlo, traumático, muy traumático y posible. Debe existir una razón, no se los he preguntado, algún día los entrevistaré, pero grandes de las personas a las cuales yo admiro en el mundo espiritual, gurús, escritores de todo tipo, conversadores, influencers de todo tipo que hablan sobre un proceso espiritual, que hablan sobre meditar, que hablan sobre conectarse con el presente, que hablan sobre manifestar, que hablan sobre la fuente de la creación, que hablan incluso de cómo todo esto que percibimos como una realidad es una ilusión, que hablan de ese despertar que es básicamente ese enlightenment, esa iluminación. Me llama la atención que la mayoría de ellos no habla de la emergencia espiritual. Entonces yo quise aquí, por responsabilidad, decir, vamos a hablar de este tema antes que sigamos con el resto, ¿no? Vamos a hablar de por qué se produce, qué tipo de cosas pueden ocurrir en tu vida. Y bueno, tengo el ejemplo fresco, es algo que me ocurrió a mí aproximadamente, bueno, ya van a ser casi 2 años. Y por supuesto que todavía tengo eso muy presente y me parece que por respeto a los que están, quizás no por mí, sino por alguna otra razón en este camino, es importante hablarlo, ¿no? Mi experiencia en lo particular, si escucharon parte del capítulo número 1,
o todo el capítulo número 1, fue básicamente de decir, este sistema en el cual yo voy alcanzando éxitos para alcanzar la felicidad ya no me funciona porque había alcanzado muchos éxitos y no me sentía dichoso y feliz. Entonces eso me llevó a una mini crisis de decir, bueno, ¿cuál es el camino? Y me encontré con este camino de soltar, ¿no? Primero, soltar cosas materiales. El minimalismo lo exploré. Luego, soltar esa necesidad de lucir bien, de lucir, para mí lucir bien significaba lucir papeado, ¿no? Lo que llamamos en Venezuela papeado, muscular, ¿no? Ir al gimnasio, todas esas cosas que habían sido como una persona quizás naturalmente condicionada a ser flaca, una de mis principales formas de coger confianza en mí mismo, ¿no? Déjame acumular cuerpo para verme, coño, fino, ¿no? Y bueno, eso me llevó a hacer un montón de cosas. Entonces, soltar eso, dejar eso ir, aceptar mi cuerpo como está, obviamente con salud, con bienestar y con buena alimentación y con ejercicios para el corazón y para sentirme chévere, pero no con una obsesión compulsiva por variar mi peso, ¿no? Que le pasa a muchas personas de distintas maneras. Entonces empecé a soltar eso también. Luego empecé a soltar de mi narrativa, ¿no? De mi narrativa mental. Escucharán mucho hablar de la meditación como un método para observar tus pensamientos y darte cuenta de que si los estás observando, el observador no puede ser el yo. No hay forma de que el observador sea el yo porque el yo pareciera ser ese que habla, que a veces dice cosas distintas que se contradicen, ¿no? Y terminamos incorporando a esa voz y pensando que somos esa identidad, pero no lo somos. Entonces ahí entré en un proceso meditativo para también soltar eso, soltar mi identidad con mi cuerpo y soltar mi identidad con mi mente. El yoga, por supuesto, me ayudó, la lectura me ayudó muchísimo, la investigación filosófica. Y empecé a soltar todos mis sistemas de creencia para entregarme al presente, para entregarme a conectar con la verdadera esencia y eventualmente empezar a hacer esto que estamos tratando de hacer aquí, aflojar mi identidad, por supuesto mi proceso sexual, que lo hablé en el capítulo anterior. Ese, mejor dicho, todo vino como en paralelo, ¿no? Como dije, yo voy a retar esto y voy a probar algo nuevo, con lo cual, bueno, desafío un montón de miedos y de sistemas de creencia y de cosas que me pudieran pasar y que me pudieran decir y lo voy a hacer igual, ¿no? Y todo esto fue refrescándome como ser humano, ¿no? Permitiéndome ser más libre. Todavía, por supuesto, condicionado y adaptado al ego, pero lo había flexibilizado muchísimo más. Llega un punto, luego de un suficiente... bueno, por supuesto tuve experiencias además. Mi madre estuvo a punto de morir en ese proceso por COVID y por varias enfermedades crónicas que ella tiene. Y eso también, por supuesto, como que me tambaleó, ¿no? Entonces todo esto por un largo periodo fue viniendo junto a demostrarme que valía la pena y que no. Y además a empezar a decir, bueno, déjame acelerar un poco más este proceso de búsqueda, ¿no? De ese proceso conseguí un par de personas, un libro y una persona que habla muchísimo en YouTube, que como que básicamente me tiraron en la cara esta verdad de que la vida es una ilusión, que les hablaba en capítulos anteriores, ¿no? Y eso caló muchísimo en mí. Y además me hizo sentir 100% conectado a una experiencia que yo había tenido más o menos una década antes, donde también me sentí liberado de todos mis sistemas de creencias y me sentí conectado con un gran amor por toda la existencia y fundamentalmente una empatía muy fuerte hacia la humanidad, hacia mi entorno. No había nada de rencor. Y al yo conectar con eso, por primera vez, a conectar con esa misma sensación de 10 años antes, dije, esto es lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y por supuesto ya un poco más educado sobre el tema, sabía que eso se definía como el enlightenment, la iluminación, que no es más que un despertar del Matrix, ¿no? Suena un poco
ciencia ficción, pero es como despertar de todos estos condicionamientos y decir, ¿sabes qué? Estás teniendo una experiencia que solo existe porque tú la produces, ¿no? Porque tú la estás experimentando. Si no, no existiera. Y ese choque, eso tiene un nombre, ¿no? Esa práctica, ese momento, se le llama la muerte del ego, ¿no? Ya no estás relajando las capas, sino que básicamente te estás desnudando de todo tu proceso de acumulación egoica, de todas tus capas de esa cebolla de la identidad, y llegas a ese punto cumbre donde el ego se desvanece y muere en vida. Es un proceso maravilloso, bellísimo. Y además, cuando esto me sucede hace unos 2 años, luego de haberme ya sucedido hace 10 años, dije, bueno, hace 10 años yo sentí todas estas cosas, dejé mi trabajo y tambaleé mi vida. Esta vez no. Esta vez yo lo voy a controlar y lo voy a canalizar. Lo único que sucedió es que en vez de haber sucedido en 1 o 2 semanas, como sucedió la vez anterior, se mantuvo esta sensación divina de las personas que yo no he probado ninguna droga muy fuerte, ¿no? Quizás alguna matica que se fuma, no sé. Pero he escuchado y he leído muchísimo sobre las personas que tratan distintos tipos de droga. Y es ese proceso de disociación con el yo. Es esa liberación del yo, de tus problemas y sentirte no más sujeto, sino eres parte y parte. Objeto con los objetos, integrado con todo. Y wow, que eso es maravilloso porque es una sensación muy excitante. En las drogas pues tradicionales, o ahora se usa mucho, yo no he experimentado, no sé lo suficiente, pero bueno, me han hablado de que hay ciertas plantas que también te llevan ahí en un momento puntual, ¿no? Pero lo que a mí me estaba ocurriendo, esta sensación de poder sentir todo en mi cuerpo, en mi tacto, en mis oídos, en mi visión, estar conectado con el presente y maravillado con todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, duraba semanas y cada vez se iba repotenciando más en su misma experiencia. Cada vez que disolvía mi ego en mi práctica meditativa, se iba maravillando más con el proceso general de la vida. Iba como profundizando más mi despertar. Además tenía experiencias un poquito como que raritas, ¿no? No sé, no voy a hablar demasiado de eso porque no quiero desviarme, pero cosas que para mí, bueno, no tenían un sentido lógico que me estuvieran ocurriendo, me ocurrían. Puedo hablarle de una, ¿no? Un día estaba, a los pocos días ya de este despertar, estaba meditando y meditando y meditando. Y al pasar cierto tiempo me empieza como a doler las rodillas y tal. Y una parte fundamental, yo sentía que estaba muy conectado, me decía, sigue. A pesar de que las rodillas ya no aguantaban más, sigue. No era una voz, era una sensación de que tenía que seguir. Y eventualmente pude liberarme también del dolor. Sobrepasar el dolor y como que el dolor se desvaneciera. Y justo en ese momento que el dolor empieza a desvanecerse, una de mis manos, yo estaba como estaba sentado en postura de meditar, ¿no? Con las piernas cruzadas, pero en un mueble. Y entonces, una de mis manos se empieza a mover sola. Y yo digo, bueno, ahí sí dije, ¿qué está pasando? Pero de nuevo, esa conexión me decía, déjalo suceder. Al final, bueno, se me movió una mano y se me movió la otra. Se me movió una pierna y se me movió la otra. Y al final terminaron mis manos y mis piernas en una postura más cómoda. Y yo decía, bueno, qué increíble que esto me haya podido pasar, porque yo no le estaba diciendo a mi mano y a mi pierna, a pesar de que uno hace esto como en automático, que se movieran. Y sin embargo, al yo poder haber superado el dolor en ese momento que estaba sintiendo en mis rodillas, es como que si mi sistema hubiera dicho, bueno, ya, labor cumplida, todo esto se va a mover y vaya. Y para mí, sé que lo estoy cortando, ¿no? Pero solo eso, me sucedieron otras cosas, pero solo eso era algo que rebasaba cualquier experiencia que yo había poder tenido, ¿no? Y que me parecía lógica, me parecía totalmente ilógica, ¿no? Pasaron las semanas y esto iba como acumulándose, esta sensación de empoderamiento.
Estaba yo en un proceso laboral, ¿no? Estaba con un trabajo y me sentía totalmente energético, con ganas de ayudar, a colaborar, a transformar todos los problemas de la empresa. Y las personas me veían con cierta admiración y cierto liderazgo, pero también decían, bueno, él siempre ha sido así, pero ¿qué más le está pasando, no? Y eventualmente me sentí también rebasado por eso. Y a pesar de que había dicho que no iba a renunciar a mi trabajo, porque una experiencia anterior 10 años antes me llevó a renunciar a mi trabajo, pues renuncié a mi trabajo. Y empecé a plantearme esta idea de transformar y de ayudar a los demás a sentir la misma experiencia que yo estaba sintiendo. Sentía que eso era mi necesidad y eventualmente pensaba que iba a ser sencillo hacerlo, porque yo tenía esa energía y podía transmitirle eso a los demás y podía empezar a ayudar a cambiar a un montón de personas. Y eventualmente llegué a decir que podía ayudar, mi meta era ayudar a todas las personas. Y sonaba muy loable, pero también era un proceso como nosotros, y me disculpan, usamos esta expresión en Venezuela que se llama pajazo mental, ¿no? Que denota que tú en tu mente ya te imaginas lo que vas a hacer, casi que lo hiciste y como lo hiciste en la mente ya pensaste que está hecho, ¿no? Pero para tú construir algo necesitas de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho equipo, de mucho convencimiento, de muchos recursos y no es una cosa que tú puedas ir diciendo y vociferando o verbalizando, porque tampoco es que lo vociferaba de la nada y para allá. Y porque sí. Y las personas que te conocían de una forma, de repente dijeron, bueno, este no sabemos qué se está fumando. Suku suku, como lo llaman por ahí. Y bueno, eventualmente dejé a mi pareja porque sentía que su narrativa mental, que era por supuesto la que yo había tenido toda mi vida, o muy similar y la que quizás tenemos todos, me atormentaba. Entonces necesitaba estar solo en ese momento. Y eso ya me empezó como a tambalear porque ya quería renunciar al trabajo, dejar mi pareja y me generaba un montón de emociones quizás automáticas, no naturales, de sentirme que algo no estaba bien, que ya no podía controlar mi experiencia. Por supuesto que empecé a buscar ayuda, ya yo había, antes de que me ocurriera mi experiencia, yo tenía la claridad de que tenía que buscar una guía que me ayudara en mi proceso espiritual y que no fuera yo mismo el que dijera todo, sino alguien que me canalizara lo que yo estaba experimentando. Pero más allá de las personas que yo leía, más allá de con las personas que yo investigaba y más allá de ciertos amigos que sí tenía en el camino psicológico, en el camino espiritual, en el camino del yoga, etcétera, no tenía alguien que fuera como mi sensei, como una persona que tuviera esa sabiduría. Sí tuve yo como la forma de buscar a personas de distintos grupos que ya habían estado en mi vida por cierto tiempo, que me pudieran ayudar si esto me rebasaba. Y cuando me terminó rebasando, por supuesto que yo no solo me apoyé en mis seres queridos, sino que me apoyé en estas personas que, como he dicho, vienen del camino de la introspección, de la superación personal, del camino espiritual, del yoga. Habían distintas. Entonces, entre mis familiares, mis amigos y estas personas, yo podía buscar puntos de referencia para empezar a pedir ayuda porque realmente no me podía controlar ni yo mismo. Por supuesto que llegó el punto ya cuando empecé a renunciar a personas y a sobreexcitarme, a tener cierta como agresividad, no necesariamente física, pero sí como verbal, de rechazo, ¿no? Tenía mucha rabia. Creo que estaban saliendo muchos demonios de mí, hablando, por supuesto, como una especie de parábola, ¿no? Estaban saliendo todas esas cosas acumuladas en mí, en medio de todo este, no sé, pico espiritual, vamos a llamarlo así. Se empiezan a revelar muchas cosas que estaban escondidas todo al mismo tiempo. Y empieza
todo en mi vida a desvanecerse, a crear caos y conflictos con mis familiares, a ellos preocuparse por mí, empecé a bajar de peso, empecé a, bueno, buscar a mi pareja que la había dejado, todo se volvió como un terremoto en mi vida, ¿no? Y para muchas personas de mi entorno que me han conocido toda la vida, pensaban que me había drogado, pensaban que me había, no sé, estaba teniendo una crisis mental, suponían cualquier cantidad de posibilidades de qué hacer conmigo, etcétera. Y bueno, por aquella cosa de que ya yo sentía que esto podía pasar, yo estaba buscando ayuda en personas que sí sabían lo que a mí me estaba ocurriendo. Y esas personas me iban aconsejando, pero con cierta distancia. Y creo que eso fue esencial, ¿no? Para que yo pudiera poco a poco permitirme bajar las frecuencias de lo que me estaba ocurriendo. Fue muy duro porque en un momento me sentí muy solo, me sentí muy rebasado. No sabía lo que me estaba pasando, iba a muchos lugares, no dormía y no quería dormir porque quería seguir haciendo. Sentía mucho dolor emocional y sentía una energía demasiado fuerte que no podía dominar. Eventualmente llegó un punto donde una de estas personas que por supuesto me quería ayudar, estaba a la distancia, me dijo, solo tienes que hacer 3 cosas. Meterte en tu casa, dormir como sea, alimentarte bien e hidratarte bien. Dormir, comer, beber. Y bueno, pude quemar toda la energía que iba a quemar. Caminé todo lo que no había caminado por 3 días en mi vida. Yo no quería estar en mi casa en ese proceso porque yo vivía en un piso muy alto. Y toda esta sensación me estaba generando mucha inestabilidad física. Yo sentía que las cosas, que el piso se me tambaleaba, que yo no quería estar ahí. Y eventualmente, cuando estaba preocupando demasiado a mis amigos más cercanos, a mis familiares, y ellos trataban de irme a ver y de buscarme y de ver dónde yo estaba, además de verse afectados emocionalmente por lo que a mí me estaba pasando, yo comencé a sufrir el daño que les estaba haciendo. Y al no poderlo controlar, estando en mi apartamento, yo vivía en un piso 47, con muchísimo cansancio, ya no podía más, se me ocurrió por primera vez en mi vida algo que nunca me había pasado, que fue cómo terminar de una vez y por todas con esa experiencia. Y bueno, me cuesta decirlo y creo que no estoy preparado para decirlo, pero quería terminar con mi vida básicamente en ese punto. O por lo menos lo vi como una opción. Y esa era la primera vez que eso me había pasado. Y era una sensación terrible dentro de mí, pero a la vez, no solo en retrospectiva, sino en ese momento creo que muy revelador, muy transformador. Y lo digo con mucha humildad porque me permitió ver de otras personas que yo había conocido, de las cuales había escuchado, que habían tenido experiencias como estas, de pensar en la muerte como una solución. Y por supuesto yo dije, esto no puede ser mi historia. Busqué ayuda de emergencia, pude ver, me llevaron a un lugar casi que por esa emergencia, en ese momento que tuve este pensamiento suicida, me llevaron a un lugar de emergencia para personas mentales, ¿no? Y yo podía ver algo que jamás había visto en mi vida. Cómo una persona podía perderse en sus problemas, en su mente. Y por supuesto que era muy difícil para mí no sentir muchísimo miedo, ¿no? De algo que era totalmente desconocido para mí. ¿Qué me hubiera podido yo imaginar? Jamás me pude imaginar. Ni en los procesos más difíciles de mi vida me pude yo imaginar estar en ese lugar, en esa posición y ver lo que estaba viendo. Personas que habían sufrido muchísimo, pero en ese momento mi mayor temor era, ¿será que me van a dejar aquí? Y solo cerré los ojos y dije, cálmate, cálmate, espera. Cálmate y espera. Pasaron un par de horas y llegó una psiquiatra, una persona familiarizada, ¿no? con temas de la salud mental.
Y yo le conté mi experiencia, le dije, mira, yo vengo en un camino espiritual por cierto tiempo, he estado haciendo estas prácticas y me sentí en un proceso de despertar y descubrir, y una de las variantes era que no había dormido mucho los últimos días. ¿Usted está familiarizada con eso? Y ella me dijo, mira, honestamente, yo vengo de una medicina que es muy enfocada a los síntomas. Me preguntó sobre mi historial y al ver que yo no tenía ningún historial de problemas mentales crónicos, me dijo, solamente busca unas gomitas de estas que dan sueño naturales, melatonina y duerme. No me mandó nada, digamos, más químico, más psicotrópico. Yo ya no tenía teléfono en ese momento, salí en ese lugar caminando, caminé por cuadras y cuadras y cuadras y dije, esta vez sí voy a llegar a mi casa. Me tardé como desde las, no sé qué hora era, pero era temprano en la tarde como hasta las 7 de la noche caminando. Y finalmente llegué a mi casa, abajo había un mercado, compré comida, compré las famosas gomitas de melatonina. Y por aproximadamente una semana o quizás unos días más, había notado esto que me había dicho este amigo, este guía de 3 cosas. Dormir, beber y alimentarte, ¿no? Hidratarte y alimentarte. Y me metí en mi casa sin salir. Me tomaba esas melatoninas como que no había mañana. Comía, dormía, bebía. Estaba un rato despierto, pero estaba como reseteando mi sistema, ¿no? Y poco a poco lloré muchísimo, ¿no? Sentí como un bajón de golpe. Emocionalmente toda mi vida todo lo que yo había construido y que pensaba que me daba valor estaba en el suelo. Mi imagen estaba en el suelo. Y por supuesto que ya era un proceso muy triste, pero ya no me sentía tan empoderado, tan sobreexcitado. En ese momento no quería cambiar nada, sino quería volver a la normalidad. Busqué ayuda de una terapista que me ayudó muchísimo a mi proceso de exploración sexual. Y ella era una de las personas que me había dado muchísimos libros para leer y muchísimas personas que hoy en día uno ve como todas están diciendo lo mismo de diferente forma, ¿no? Y cuando le dije lo que me había pasado, esta terapista me dijo, tú lo que sufriste fue una emergencia espiritual. Lee sobre el tema. Obviamente me convocó a seguir haciendo lo mismo, estar tranquilo en mi casa, comiendo, bebiendo y durmiendo muy bien para recuperar mi sistema, restabilizarme totalmente. Y así hice. Yo había planeado un retiro espiritual unos días antes. Y luego de durar unos 7 a 10 días en mi casa, me fui a ese retiro espiritual. Para no hacerle la historia más larga, pues eso terminó como de tranquilizarme, pero me mantuvo en este camino de descubrimiento espiritual y por supuesto me llevó a indagar más sobre no solo el proceso espiritual, sino puntualmente lo que me había ocurrido en cuanto a esta emergencia espiritual. Si buscan de distintas personas, gracias a Dios existe el internet, gracias al universo existe el internet, gracias a los seres humanos existe el internet. Y de allí no conozco a nadie que haya vivido una emergencia espiritual, pero pude ver historias de otras personas en otras partes del mundo que incluso se han reunido y han confesado esta misma experiencia por distintas razones, pero básicamente llevándolas al mismo punto. Y siendo un proceso muy fuerte para todos ellos, conectando con su experiencia de sentirse súper empoderados, de sentir que estaban teniendo una experiencia que engrandecía demasiado su ego. Hay aquello que llaman el ego espiritual, ¿no? Que es el ego más fuerte, porque empiezas a pensar que estás más allá del bien y el mal y que tus palabras son más importantes que las del resto. Y esa comprensión, ese apoyo de saber que había personas allá afuera que habían vivido lo mismo, humildad, con mucha reflexión, estaba agradecido de que eso no me había llevado a problemas mayores, de que no haya terminado confinado por la ignorancia de personas, confinado a ser categorizado con alguna enfermedad, depender de alguna droga, etc. Muchas personas se han tenido que apoyar, es una experiencia tan fuerte que se han tenido que apoyar en medicamentos para superar esto, ¿no? En mi caso no fue así
y con el tiempo y con la propia necesidad de investigar lo que había ocurrido, pude superarlo, ¿no? Y con también la ayuda de terapeutas, con la ayuda de amigos, familiares puntuales que me ayudaron y me dijeron, está bien, te caíste, muchas personas se caen por otras razones y los seres humanos debemos estar allí para ayudarnos en esos momentos. Y creo que era fundamental en este contenido que estamos creando hablar del proceso de la emergencia espiritual, no para generar miedo, sino para generar conciencia de que es tan fuerte el proceso de identificación que a veces el camino a relajarlo y a llegar a la esencia, a veces toca una tecla donde todo se desvanece rápido y donde puede haber cierto desbalance. Y dependiendo de la cultura donde estemos, estas cosas no son bien entendidas. Entonces es necesario que cuando estemos en un camino de buscar la esencia verdadera, de buscar a Dios que está en ti, que vive en cada uno de nosotros, de buscar esa ausencia, de salirse de esta ilusión para poder disfrutar todo lo que hay, es fundamental hacerse consciente de este potencial riesgo, ¿no? De que tu sistema de identidad pueda desvanecerse y tener ese sistema de apoyo en personas, ese sistema de comprensión de qué hacer, cuáles son los pasos y de las personas a las que se debe recurrir. Y a las personas que no han sufrido esto y que lo ven de otras personas y que lo han visto de otras personas, generar también la conciencia, la comprensión y la empatía para saber que estos procesos son crisis puntuales y son cuestión de tiempo. Y esa persona solo necesita lo que esa persona en ese punto necesita. Si es un alimento, si es un abrazo, si es quizás que no maneje y que tú le manejes. Y esperar, tener la paciencia de esperar y no dejarse ser parte del círculo vicioso del miedo que muy fácilmente puede tomarnos totalmente, sino ser realmente una pieza de apoyo. Quería hablar también sobre distanciar esta experiencia sobre las enfermedades crónicas. Creo que hay muchísima ignorancia sobre las enfermedades mentales y esto es un tema que me mueve muchísimo. Yo tengo familiares con enfermedades mentales. He tratado de instruirme en lo posible sobre esto. Sin duda que una emergencia espiritual de esta índole que he explicado tiene síntomas que se pueden conectar y relacionar con muchísimas enfermedades que se han ya, digamos, etiquetado. Muchas de ellas. Pero no es ese momento de la crisis para llegar a conclusiones apresuradas y tratar de buscar soluciones de fuerza, sino dejar que las cosas poco a poco vayan subsanándose, ir tomar las medidas que sean apropiadas en cuanto a lo que está ocurriendo puntualmente y no sobrepasar, abusar y conectar en la ignorancia con, bueno, a mi tía le pasaba esto y es que era esquizofrénica porque las enfermedades mentales crónicas o los episodios mentales requieren que exista cierta repetitividad para ser crónicos. Y cualquiera, como nos enfermamos de una gripe, como se nos parte un tobillo, como nos enfermamos de alguna infección, podemos también tener un desbalance mental por la razón que sea. Y eso no necesita de alguien que esté buscando etiquetarlo, estigmatizarlo, porque eso lo que genera es muchísimo más miedo y una reacción de muchísima más alarma y más alerta en la persona que lo está viviendo, porque esa persona no quiere verse expuesta a ese estigma. Me pareció muy importante hablar de eso. Ser una humanidad que se dé cuenta que hemos generado tantas etiquetas, tantas narrativas alrededor de la identidad, que en ese proceso de búsqueda interna existe la posibilidad de que al eso desbaratarse, que es una estructura, pues se tambalee obviamente todo tu sistema en ese proceso. Y debemos apoyarlo. Y debemos también ser conscientes de que esto puede ocurrir. Familia, amigos, guías espirituales, cuando se está en este camino es importantísimo tener presente quiénes son tus personas de referencia, no hacerlo solo.
Tener quizás, cada vez que vas sintiendo aquellas experiencias deliciosas, tomar conciencia y decir sí, pero también esto se me puede salir de las manos. Tengo un entorno que no todo es consciente y no todo sabe sobre estos procesos y esto puede generarme problemas mayores. Entonces déjame prepararme. ¿Qué haría yo si esto me ocurre? No lo vas a poder controlar, pero tener tu listica y básicamente es eso, ¿no? Cómo buscar un espacio, tomarte tiempo en el trabajo. Buscar que si te estás sobreexcitando demasiado, no desbalancear totalmente su sistema y dejar de dormir de la noche a la mañana, por ejemplo. Dejar de comer, porque esto termina acelerando estos episodios y uno siente que no necesita comer, que no necesita dormir y que puede comer poco. Eso es verdad cuando tú vas ajustando tu sistema poco a poco a reducir tanto estrés que te lleva, por ejemplo, a esa necesidad de dormir tanto, o tanta estrés o tanta ansiedad que quizás te lleva a una relación, digamos, dañina con la comida. Pero todo extremo termina siendo contraproducente para ti. Lo mejor es el balance y tú vas a hacer cambios en tu vida que sean paulatinos. Si ves que se está acelerando ese proceso y quieres experimentarlo, ten listo tu plan de contingencia. Existe muchísima información. Yo, por supuesto, voy a hablar muchísimo de eso aquí, en la medida que también voy a hablar de lo maravilloso que es muchísimo sobre este proceso de liberarnos de tantas capas de identidad, de tanto ego, de tanto miedo y conectar con nuestra esencia. Vale la pena 1000% hacerlo. Incluso ante esta posibilidad, que es posible en cualquier práctica, cuando uno está haciendo deportes, cuando uno está trabajando, en todo proceso en este plano existen riesgos. Pero créanme que el despertar espiritual vale la pena a pesar de los riesgos de sufrir alguna experiencia de este tipo que hoy he descrito. Y si estamos conscientes y si somos conscientes de esta posibilidad, podemos hacerla mucho más llevadera si llegara a ocurrir o incluso evitar que ocurra. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo de Más Rico a los 30 y pico. Hasta la próxima.